verso 1 del capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Claramente esto en el aspecto literal, ¿verdad? Se refiere a los líderes, gobernantes, políticos y demás, de los cuales hay muchos que hacen exactamente esto y por ende van a pagar, pero también se aplica, ¿verdad?, a los líderes religiosos, como por ejemplo los que por la letra o por tradición ponen mandamientos de hombres que vienen siendo leyes y son injustas porque no las mandó Yahweh, que es el único que es justo. Entonces, con solo que se salga de la verdadera Torá que Yahweh mandó a través de su espíritu, va a ser una ley injusta porque solo la Torá es perfecta en su justicia. Entonces, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, ¿verdad? Como el no enfocarse en la misericordia, sino con la excusa de justicia terminar en la tiranía, en la acusación y condenación. Dice, para apartar del juicio a los pobres. Repito, en lo literal creo que es obvio, ¿verdad? Mucha gente, tristemente, por ser pobre, no puede defenderse, no puede conseguir los abogados que otros sí pueden conseguir, ¿verdad? Gente adinerada que por tener 15 abogados se salen de la que sea, y a los pobres que no pueden normalmente, ¿verdad? Obviamente, Yahweh es nuestro abogado, pero esto por algo está escrito porque sucede. En el sentido espiritual, recuerden que como congregación debemos ayudar a los huérfanos, las viudas, los pobres, y de esos mismos se aprovechan en la religión del mundo, así como también, ¿verdad? Si el oro y la plata, como está escrito, no se compara con la sabiduría y el entendimiento, que es más valioso que el oro y la plata, entonces serían los líderes religiosos aprovechándose de aquellos que tienen poco conocimiento de la escritura, poco conocimiento de la verdad, se aprovechan de ellos para engañarlos y desviarlos, no necesariamente pobres en dinero, sino pobres en conocimiento, pobres en entendimiento, y por eso la escritura dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, en Oseas 4:6. Y al tener poco conocimiento, poco entendimiento, poca sabiduría, entonces no pueden hacer un juicio correcto con respecto a lo que hacen en sus vidas, con las decisiones que toman, la religión a la que pertenecen, la congregación a la que asisten. Dice, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo. El derecho que Yahweh dio al hombre, que por ejemplo Yahushua dice, la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hecho de que Corintios explica, todo me es lícito, mas no todo edifica, todo es puro en sí mismo. Eso Pablo lo tuvo que poner por el montón de cosas, cadenas, prohibiciones que pusieron los líderes religiosos a través de mandamientos de hombres, malas interpretaciones, por la letra y demás. Por algo el mismo Pablo se explica de no volver a los rudimentos del mundo, de no tocar, no comer, no hacer esto, no hacer lo otro. Esas son prohibiciones que vinieron por esas malas interpretaciones. Dice, y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Recuerden que en el sentido espiritual, obviamente la viuda sería la mujer que no tiene al verdadero Mesías, sino que tiene un muerto como esposo, o sea, el falso Mesías. Si Yahushua es la vida, el falso es la muerte, por ende el muerto, y por eso adoran un ídolo, ¿verdad? De un muerto en una cruz, y no es Mashiach, por más que digan que es el mismo de la escritura. Y robar a los huérfanos, ¿verdad? Aquellos que no tienen un padre, aquellos que no tienen la Ruach. Dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? Todos esos líderes, repito, principalmente políticos y religiosos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? En el sentido terrenal, ¿verdad? Normalmente las naciones son conquistadas por otra nación, por ende la destrucción o el desastre viene de lejos. En el sentido espiritual, vemos en el libro de Joel y en Apocalipsis que va a haber un ejército que va a venir a esta tierra y que va a destruirlo todo y que delante de él la tierra va a ser como un paraíso, detrás de él un desierto desolado. Si la tierra va a ser un paraíso para este ejército, querría decir que ellos no son de la tierra, sino de otra dimensión. Ahora, en el mundo dirían que son extraterrestres, ¿verdad? Un ejército de extraterrestres que va a invadir la tierra, pero según la escritura vemos, ¿verdad? Se refiere a espíritus malignos, a demonios, ángeles caídos, que como he dicho, caben las posibilidades de que sean un ejército de humanos poseídos, un ejército de híbridos o ya en el extremo lo que van a llamar una invasión alienígena. Como he dicho, esa me parece que la pongo de tercera porque es la menos posible, al menos durante la quinta y sexta trompeta, que es donde aparecen cosas muy curiosas con respecto a lo que viene para el mundo en ese momento. Pero recordemos que la gente no se va a arrepentir, no se van a dar cuenta que están en medio del apocalipsis, entonces muchas cosas se van a dar de una manera que les va a parecer natural a las personas, normal. Y como he dicho, es muy posible que eso de invasión extraterrestre se lo guarden hasta la guerra de Armagedón para reunir a todas las naciones para pelear contra el Todopoderoso. Entonces decía,
¿Y qué haréis en el día del castigo, verdad? El día de Yahweh, el milenio que sigue, en el cual se dan, como he dicho, las trompetas y las 7 plagas postreras. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? ¿En dónde dejaréis vuestras riquezas? Sin mí se inclinarán entre los presos y caerán entre los muertos. Repito, sin mí se inclinarán entre los presos y caerán entre los muertos. Por ejemplo, los muchos que hayan rechazado a Yahweh y a Yahushua, cuando llegue el momento se van a dar cuenta del error y por ende serán llevados presos para caer entre los muertos, a los que les cortarán la cabeza por no aceptar la marca de la bestia. Sin mí se inclinarán entre los presos. Por ende, si lo tenemos, no deberíamos estar asustados, como mucha gente que dice creer en él, mucha gente dice tenerlo, pero pasa con miedo de la vida, pasa con miedo de lo que viene, pasa con miedo del apocalipsis. Eso indicaría que no le tienen, porque recuerden que Yahweh es amor y el perfecto amor saca fuera todo temor. Entonces, entre más nos llenemos de él, menos miedo deberíamos tener, y si le tenemos, no debería preocuparnos lo que venga. Sin mí se inclinarán entre los presos. Ahora, si no le tenemos, pues claro que sí. Ahí ya es preocupante. Y caerán entre los muertos. Pero ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor. Recuerden que Asiria, que en hebreo es Ashur, representa a través de la escritura, agarrando de ejemplo a Sennacherib principalmente, quien llegó en el tiempo de Ezequías. Ezequías representa al último, Sennacherib representa a la bestia, entonces Asiria representa el nuevo orden mundial, el gobierno del fin de los tiempos, los 2 pies que vemos en la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel 2. Repito, representa el gobierno mundial. Ay de Asiria, vara y bastón de mi furor. Aquí vemos, como en otros casos, que el impío, el malo, Satanás, etcétera, no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que hace es porque Yahweh lo permite y lo manda a hacerlo. Entonces hay ocasiones donde una nación debe ser castigada, entonces Yahweh le da permiso a otra nación de que la destruya. ¿Está claro? Ahora, recuerden que, por ejemplo, solía suceder, y bueno, en parte todavía, en el Islam y demás, que si una nación adoraba tal falso Elohim y otra nación adoraba otro falso Elohim, Yahweh tiene control sobre ambos. Por ejemplo, si esta nación tenía más pecado que esta, entonces le tocaba caer ante esta, le destruía. Entonces esta nación pensaba que su Elohim era verdadero, porque logró vencer a este. ¿Sí me explico? Por más que ambos fueran falsos. Pero Yahweh tiene control de absolutamente todo. Cuál nación sube, cuál nación cae. Igual cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, Yahweh permitía que otras naciones como Ashur entrara y destruyera. Entonces normalmente esas otras naciones pensaban que su Elohim era más poderoso que Yahweh, sin entender que Yahweh había entregado a nuestro pueblo a la destrucción, al exilio, por nuestro pecado, y por eso permitía que nos hiciera un daño otra nación. Entonces, vara y bastón de mi furor, ¿verdad? Uno, si tiene una vara o un bastón para cuando se enoja, ¿verdad? Lo más seguro es porque alguien le pega con ese bastón, pero no sé si han visto, ¿verdad? Se dice tanto con niños o como con animales que a veces que es mejor tener un bastón, una vara, para que, por ejemplo, la criatura no conecte el dolor o el castigo directamente con la persona, el amo o el papá, dependiendo de lo que sea el caso, sino con la vara, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, como decían antes, ¿verdad? Sácame la faja y ya todo se acabó. O tráigame sí, la paleta, la cuchara, el cable de la... Ese era los peores, el cable de la... Bueno, cualquier cable en realidad y todo. Ajá. Bueno, todo eso, imagínense, les pegaron mucho, pobrecitos. Entonces con solo que dijeran, tráigame tal cosa, ya el niño hasta que se calmaba. Y repito, llegan a conectarlo con el objeto en vez de con la persona que lo está usando. Obviamente, ya el ser humano, pues se da cuenta más, pero lo vemos aquí. La vara de mi furor, o sea, es un objeto, una nación, lo que sea, es un objeto en la mano de Yahweh para traer castigo, pero el que está castigando es Yahweh, como el papá, usando ese objeto. ¿Sí me explico? Pero normalmente, como repito, un animal puede llegar y agarrarla contra el objeto, como las personas, las naciones, que son en el sentido espiritual representadas por animales, verían todo de una manera tan terrenal, tan baja, que una de dos. En el sentido más terrenal, verían a la nación que los destruyó como la fuente de ese castigo, el más malo, por decirlo así. Y en el sentido espiritual, verían al falso Elohim que adoraba a esa nación como el fuerte que los destruyó o el que los venció a ellos y a su falso Elohim también. Entonces, ay de Ashur, y digo todo esto también para entender que la bestia va a aparecer, Satanás se va a manifestar a través de la bestia del falso profeta, pero es simplemente porque Yahweh lo manda, porque Yahweh lo permite, porque el mundo tiene que ser castigado. Entonces a nosotros no debería darnos miedo lo de la bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y todas esas cosas que mucha gente cuando las lee hasta que, ¿verdad? Y prefieren ni leerlas, de hecho.
ay de Ashur, vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Ven ahí, en su mano, en la mano de una nación, puso la ira Yahweh para que traiga castigo. Recuerdan como también hemos visto un verso que mucha gente ve como contradicción, otros lo agarran para una doctrina muy errada que dicen que el del Antiguo Testamento era Satanás y cosas así. Recuerdan que en una parte de la escritura aparece que Yahweh, la ira de Yahweh se levantó contra el pueblo e incitó a David. Dice 2 de Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces vemos que dice, se encendió la ira de Yahweh contra Israel e incitó. En 1 Crónicas 21:1 dice, pero Hasatán se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces dicen, ¿cómo que Satanás fue el que incitó a David? Y aquí estamos viendo que Yahweh incitó a David, pero eso es no saber leer o no leer con cuidado, porque dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David. ¿Quién? ¿Yahweh? No. La ira de Yahweh incitó a David. Entonces, según 1 Crónicas 21, la ira de Yahweh es Satanás. ¿Sí me explico? Satanás viene siendo esa vara de su furor y ahora aquí lo está presentando a través de una nación. Ashur como la nación que está usando Satanás para traer la ira de Yahweh sobre el pueblo. ¿Sí me explico? Heilel siendo la ira, por eso es el acusador. Entonces vemos aquí que dice, ay de Ashur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré. Aquí hay un comentario, dice, una nación pérfida, la de Yahudá, a causa de su rebelión contra Elohim. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré. Por si algo pérfida, desleal, infiel, traidora. Entonces, al decirlo así, pues se apega a Yahudá en ese momento, pero hoy en día, pues al pueblo entero, a la iglesia, por llamarlo de alguna manera. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. Vean en Apocalipsis 11, cuando habla de la bestia que va a gobernar por 42 meses, no lo dice así directamente, pero sabemos lo de los 42 meses que habla de la bestia tanto en Apocalipsis como en Daniel. Dice el verso 1 del 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, como Ashur. Ellos hollarán la ciudad apartada 42 meses. Hollarán la ciudad apartada, Jerusalén, que era donde estaba Yahudá, como acaba de decir aquí, y lo ponga para ser pisoteado, hollado, como lodo de las calles. Dice, pero él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra. Eso va a ser la bestia. Igual que hizo Sennacherib. Yahweh le permitió destruir una nación y pensó que era su propio poder el que lo logró, y por ende fue tras nación, por decirlo así, como lo he dicho también en otras ocasiones con Lucifer. Yahweh le dio poder, le dio autoridad, pero se le pasó la mano, ¿verdad? Como dejar a un niño al cuidado de una guardería y después llegar y darse cuenta que estaban maltratando al niño. Se pasaban en el castigo, lo cual tristemente sucede y nos podemos imaginar la ira que le puede causar eso a un papá. Pues algo similar sucede con Yahweh y Heilel, que puso a Israel a cuidado de él, así como en este caso que Yahweh le dice a Ashur, vaya y haga destrucción, pero no solo quiso destruir, quiso desarraigar, quiso deshacer, y no solo a la nación a la que lo mandó, sino a otras. Y eso es lo que va a hacer la bestia al manifestarse. Va a pensar la bestia que es su propio poder. La bestia, el líder mundial y el gobierno mundial va a pensar que lo que hacen, lo hacen porque son muy poderosos, muy capaces, muy inteligentes, y no van a tomar en cuenta, obviamente, a Yahweh, y por ende no van a entender que es Yahweh el que les da la capacidad y permite que hagan lo que hacen. No que esté de acuerdo con el mal que hacen, sino que lo permite porque es necesario para destruir al impío, entre otras cosas por las que es necesario. Entonces dice, pero él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? Hamad como Arfat y Samaria como Damasco.
comparando naciones que había conquistado y diciendo, así de fácil voy a conquistar esta otra, y esta otra, y esta otra, aunque Yahweh no lo mandó a conquistar o destruir esas otras. No es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco, Calnei, que ponen como Calno, la fortaleza de Anu, ¿verdad? Que es donde vienen los Anunnaki. Anu era un falso Elohim del cielo, el poderoso del cielo. Entonces no es Calnei como Cargemis o Carchemish, que eso es la fortaleza de Chemosh, otro falso Elohim. Entonces, ¿verdad? Por un lado, como diciendo, no era la fortaleza de Anu como la fortaleza de Chemosh, y ven como en los dos nombres se menciona el nombre de un falso Elohim. Lo que les decía, ahí Ashur decía, si le ganamos a Anu, le ganamos a Chemosh. Son similares porque adoran un falso Elohim. Entonces, así como destruimos a esta, vamos a destruir a la otra. Anu y Chemosh, que claramente se puede ver como los dos primeros satanes, por ponerlo de alguna manera. Después sigue Hamat, que es fortaleza, Arfat, o en este caso Arpat, que lo traducen como seré extendido, seré extendido. Entonces no es la fortaleza como, ¿verdad? No es Hamat, la fortaleza, como Arpat, la extensión, y Shomrom, el que guarda, como Dameshek. Recuerden, de Dameshek hay varias traducciones. La más común que pone la concordancia es el que silenciosamente cose ropas ásperas o de silicio. Y si lo separamos, Dameshek se puede ver como sangre del heredero. Entonces, no es la fortaleza de Anu como la fortaleza de Chemosh, y la fortaleza como una gran extensión, el que guarda como la sangre del heredero, o el que se guarda como el que cose ropas de silicio. Dice después el verso 10, como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Shomrom, como hice a Shomrom y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Vean lo que les decía, vean como el mismo Yahweh está diciendo lo que dice Ashur, y parte de lo que dice es, lo voy a destruir igual que los otros porque todos son ídolos. Los dioses que tienen no sirven para nada. Repito desde el 9, no es Calno como Carchemish, Hamad como Arpad y Shomrom como Dameshek. Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, todos esos anteriores, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Shomrom, como diciendo que por tener más imágenes, más ídolos, tendrían más poder, lo cual no tiene sentido. De hecho, verás, eso es algo muy terrenal, el pensar que entre más hay más fuerza, y por eso las masas, como son de influenciables, por eso la democracia, y vemos lo que ha provocado en todos los países, a pesar de que todos los que han, por decirlo así, propuesto los gobiernos, se supone que es el mejor estilo de gobierno y fatal, en los que, repito, la mayoría manda y siempre se escoge mal. Desde Barrabás y Yahushua, ahí vimos lo que hace la democracia. Pero Yahweh es uno y es todopoderoso, y nos dice que no nos hagamos imágenes. Entonces, si para la mente terrenal, carnal, medio animal, de Sennacherib y los de Ashur, el que estas naciones tuvieran tantos ídolos como los hindúes, por ejemplo, y hubiesen podido destruirlos, ellos decían, con más razón Jerusalén, que no tiene tantos ídolos. Y más, si el pueblo se hubiera mantenido apartado, no tendría ídolos del todo. Recuerden cuando un rey entró al lugar purísimo y se sorprendió de ver que no había una imagen que adoraran los hebreos. Para las naciones eso es raro, es ilógico, porque todas las naciones son idólatras. Y repito, tristemente el pueblo también cayó en eso. Y por eso dice aquí, como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Shomrom, que sería como decir de Yahudá y de Israel, cuyas imágenes son más que las de la instrucción de paz que debemos guardar, Jerusalén y Shomrom. Como hice a Shomrom y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Vean a lo que lo lleva, puesto que Shomrom representa a los muchos, Jerusalén a los pocos. Entonces el enemigo diciendo, así como le hice a los muchos, voy a poder hacerle a los pocos, ¿verdad? Acercándose cada vez más y más y más hasta llegar a tratar de tocar la niña de los ojos de Yahweh, que es su pueblo, y principalmente en el fin, pueblo escogido. Pero acontecerá que después que el soberano haya acabado toda su obra en el monte Sión, recuerden cuando los 144,000 son reunidos en el monte Sión, con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Pero acontecerá que después, y eso sucede en la séptima trompeta, Apocalipsis 10 dice que cuando suene la séptima trompeta ya se habrá cumplido todo lo que los profetas dijeron que tenía que cumplirse con el pueblo, porque ya va a estar cosechado. Pero acontecerá que después que el soberano haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Ashur y la arrogante altivez de sus ojos. La soberbia y la arrogancia del líder de Ashur, que representa a la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño de Daniel,
que solo dura 42 meses gobernando y cuyo gobierno es destruido, opacado, en la quinta plaga postrera. Porque dijo, lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Vean la soberbia, que piensa que todo lo que hace lo hace por su propia inteligencia, por su propio poder. Y así son los impíos, ¿verdad? En este mundo. En sí, en general, todos los que no aceptan a Yahweh y a Yahushua terminan con ese pensamiento en todo lo que hacen. Pero imagínense el hombre que va a gobernar el mundo entero. La soberbia que puede llegar a tener. Pelea con una nación, cae. Pelea con otra nación, cae. Todo lo que hace va a prosperar. Entonces, imagínense el nivel de soberbia y arrogancia que va a tener ese hombre. Tanto así que hasta va a hacer que ángeles caigan. Va a poder vencer a algunos ángeles, dice el libro de Daniel. Es súper entendido en enigmas, en ocultismo y demás cosas. Lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Quité los territorios de los pueblos. Saqué sus tesoros y derribé como un valiente a los que estaban sentados, ¿verdad? Gobernando, básicamente. Mi mano halló como si fueran un nido las riquezas de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera un ala, ni abriera el pico para graznar. Ven, aquí incluye eso que les decía del libro de Daniel. Aquí está hablando con respecto a Ashur, el tiempo del profeta, lo que vendría para el pueblo, pero proféticamente para nuestro tiempo se refiere a la bestia, como ya dije. Y como mencioné en el libro de Daniel, hace caer ángeles que son representados por aves. Vean qué curioso lo que dice aquí. Mi mano halló como si fueran un nido las riquezas de los pueblos, como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, el mundo entero, cosa que va a ser la bestia en este tiempo y solo hasta este tiempo se podía. A pesar de que esto está así escrito y en ese tiempo el mundo conocido era mucho más pequeño, y por ende en ese momento esa era toda la tierra. También se puede hablar normalmente la tierra, se refiere a la tierra prometida, pero vuelvo y repito, en el fin de los tiempos se extiende al mundo entero. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera un ala, ni abriera el pico para graznar. Ningún ángel lo va a detener, y Yahweh lo va a permitir. Dice, se exaltará el hacha contra el que con ella corta. Ven eso como lo que mencionaba ahora cuando se castiga con vara. El que tiene la fuerza es el brazo de la persona que agarra esa vara, no la vara. ¿Sí me explico? Aquí tenemos el hacha, como dice la escritura, que el hacha ya está puesta a la raíz y todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Recuerden que el hacha está hecha de hierro. Hierro representa Roma. Los pies de la estatua que vio Nabucodonosor en Daniel y que representa todos los imperios mundiales son de una mezcla de hierro con barro. Es una mezcla de Roma con otro imperio. Entonces dice, se exaltará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el bastón levantara al que lo levanta, como si levantara la vara al que no es un leño. Ven qué poderoso por varias razones. Repito, ¿verdad? Se exaltará el hacha contra el que con ella corta. Recuerden que el hacha para cortar necesita un mango de madera. Y eso, ¿verdad? Curioso que con el hacha se cortan árboles. Entonces los árboles tuvieron que estar de acuerdo para darle un mango al hacha. De ahí que el pueblo estuvo de acuerdo para matar a través de Roma a Mashiach, curiosamente en un madero. ¿Sí me explico? Usaron a Roma para cortar a Mashiach. Como dice Daniel, y Mashiach sería cortado. Mashiach Nagid vendría y Mashiach sería cortado, como con el hacha de hierro que es Roma, pero utilizando el madero en el que lo colgaron y utilizando las personas que son como árboles, quienes escogieron que mataran a Mashiach. Se exaltará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el bastón levantara al que lo levanta, como si levantara la vara al que no es un leño. Curioso eso, como si levantara la vara al que no es un leño, ¿verdad? Que sería la persona que sostiene la vara. Curioso que Yahushua vino al mundo, murió en un madero y después los idólatras hicieron una imagen con madera, o sea, con un leño, al que llaman Cristo y esperan que los levante de la muerte, esperan que los resucite. Imposible, porque una vara, un madero, un pedazo de madera de leño no va a tener el poder de levantar a nadie, así como cualquier otro ídolo. Como si levantara la vara al que no es un leño. Por esto el soberano Yahweh de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su estima encenderá una hoguera. Por esto el soberano Yahweh de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su estima encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego. Recuerden, Yahushua vino y dijo, yo soy la luz, cuando vino como cordero, pero ahora Yahweh se manifiesta como león, como un fuego consumidor. Entonces vean lo que dice,
Y la luz de Israel, Mashiach, será por fuego, y su apartado por llama, por llama. Y recuerden Abdías, lo que dice, esto de hecho es muy poderoso. En Abdías 1:18, vean lo que dice, hablando a futuro. De hecho, voy a leer desde el 17. Mas en el monte Sión, recuerden que ahora Yahweh dijo cuando termine su obra en el monte Sión. Mas en el monte Sión habrá un resto que se salvará, el remanente, los 144,000, Apocalipsis 14. Será apartado. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. La casa de Yosef será llama. Y la casa de Esaú estopa. Los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú. De Esaú vino Roma y de Esaú vinieron los falsos judíos. Los falsos Yahudim, que se hacen llamar judíos. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. Y ahí se puede ver, ¿verdad?, como ese hierro que será deshecho de los pies en el fin de la historia, los pies de la estatua que mencioné de Daniel 2. Pero vean aquí el punto. La casa de Yosef llama, y Yosef es la llama. No dice Yahudá, dice Yosef. De Yahudá vino Yahushua como el agua de vida para limpiar, para purificar, perdonar. El último viene como fuego a través de Yosef, al ser una persona como una llama. ¿Está claro? Entonces Yosef será llama. Y vean que ahora, hablando del fin de los tiempos, dice, la luz de Israel será por fuego y su apartado por llama. Entonces aquí está hablando del último que Yahweh aparta para esta obra, que ahora viene como llama al ser descendiente de Yosef. Y la luz de Israel será por fuego y su apartado por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos, que representan el pecado. En un día, el día de Yahweh, si hablamos del milenio, también se puede ver como el día del Hijo del Hombre, cuando separamos los últimos 7 años en 3,5 y 3,5, como 12 horas y 12 horas. La estima de su bosque y de su campo fértil consumirá por completo en cuerpo y alma. Oigan eso, la estima de su bosque, un bosque lleno de árboles representa estima, ¿verdad? Entre más árboles, más frondoso, más bonito el bosque, representa estima. Recuerden que los elegidos son árboles, pero aquí está hablando de los del mundo. La estima de su bosque y de su campo fértil, verá ese ejército de Ashur con el cual fue y venció y venció y venció, por lo cual se hizo tan soberbio, consumirá por completo en cuerpo y alma, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Dice aquí, las imágenes del ardor, es un comentario, del ardor de fuego y el fuego que quema el bosque se unen para indicar que Elohim destruirá a Ashur. Posiblemente se trata del episodio relatado en Isaías 37. Y en el sentido de ese tiempo, sí, pero incluso cuando lleguemos al 37 veremos la conexión con el fin también. Entonces, la estima de su bosque y de su campo fértil consumirá por completo. Era esa llama que viene de Yosef, el último como fuego consumidor para consumir el imperio de la bestia. Recuerden que en la estatua de Daniel 2 se menciona que tiene cabeza de oro, representa a Babel, brazos y pecho de plata que representa al imperio persa, medo-persa, el estómago de bronce que representa el imperio griego, y después vienen los muslos de hierro que se extienden hasta los pies, donde el hierro y el barro se mezclan. Los pies representan el fin de los tiempos, el imperio mundial de ese momento. Después dice que del cielo, una montaña, en el cielo se desprende una piedra sin que la corte mano humana, que desciende a la tierra, cae y golpea la estatua en los pies y desmenuza todo lo que es la estatua, hasta que no queda nada. Y esa piedra que cayó se vuelve una montaña que llena toda la tierra y que nadie la va a quitar nunca. Eso representa que el último viene como una piedra en el fin de los tiempos, golpea al imperio mundial, el cual se deshace, y esa piedra, el último, junto con los 144,000, se convierte en el imperio mundial verdadero, eterno. Entonces, viéndolo así, vean como dice acá, la estima de su bosque y de su campo fértil consumirá por completo, ¿verdad? Esa llama viene y consume todo el bosque, la estima de el imperio mundial, de la bestia. Consumirá por completo en cuerpo y alma. Vean que hasta menciona el alma, porque no solo los va a matar en esta realidad, sino en la otra, a través del juicio final, donde se da la segunda muerte. Entonces, la primera muerte es la muerte del cuerpo, la segunda muerte es la muerte del alma, en cuerpo y alma, ambas muertes. Y vendrá a ser como abanderado en derrota. Me imagino todo destruido, sacando una bandera blanca, puro las fábulas, todo quemado. Y los árboles que queden en su bosque serán en número tan escaso que hasta un niño los pueda contar. Y recuerdan lo que dice Daniel, que feliz el que espere 1335 días. En Daniel 7 primero, cuando habla de la destrucción de la bestia, que es representado aquí por Ashur, pero recuerden que va a ser un imperio mundial, todas las naciones van a estar metidas, dice el verso 11 y 12,
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia, como ese bosque, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego, esa llama. También a las otras bestias, o sea, naciones, les había quitado su dominio, los otros imperios, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces se destruye la bestia principal, el imperio mundial, y las otras naciones también son afectadas, destruidas, pero se les permite a algunos de esas naciones seguir con vida. Por eso en Daniel 12 dice, verso 11, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Eso es lo que va a gobernar el falso Mesías, 1290 días. Feliz el que espere y llegue a 1335 días, 45 días más, porque ya iba a ser destruido todo lo que tiene que ver con el mal, y cualquiera que haya sobrevivido en cuevas o en lo que fuese va a poder salir y ser feliz porque va a poder seguir viviendo y multiplicarse. Y esos que se van a multiplicar son los que al final van a tratar de venir a destruirnos al final del milenio. Mi punto aquí es que vean cómo menciona que sí van a quedar vivos algunos árboles, o sea, algunas personas de entre las naciones, no del pueblo. Y los árboles que queden en su bosque serán en número tan escaso que hasta un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Nunca más van a pedir apoyo de Hasatán, como lo han venido haciendo con la doctrina falsa, con nombres que no son. Nunca más se van a apoyar en ídolos, en el madero, en la piedra, en oro y plata, lo que sea. Nunca más se van a apoyar en nada terrenal, incluso del segundo cielo, ¿verdad? Hablando de los ángeles. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Vean cómo ahora estaba hablando de como si el bastón levantara al que lo levanta. Tristemente, la gente adora a los ídolos como si fueran los ídolos los que le dan vida, ¿verdad? Que es como si uno agarra un bastón y uno mismo tiene que hacer la fuerza sobre el bastón para levantarse y levantar el bastón para apoyarse en él, pero no es el bastón el que le da la fuerza a la persona de sostener el bastón. Nunca más se apoyarán en el que los hirió, ya nunca más se van a apoyar en políticos. Nunca más van a estar esperando que otra nación los salve, etcétera, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el Kadosh Israel, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el apartado de Israel. Con verdad, o sea, con Mashiach en Yahweh, porque antes se apoyaban con madera, ídolos, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el apartado de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al poderoso fuerte. Un resto volverá, los 144,000. El resto de Jacob, del que suplanta. Vamos a suplantar a los que no suplantaron. Recuerden que Jacob se hizo pasar por Esaú. A través de la historia, Esaú, buscando venganza, se hizo pasar por Israel. Y ahora finalmente Yahweh los va a quitar a ellos para ponernos a nosotros. Vamos a suplantar al que no suplantó. Un resto volverá. El resto de Jacob volverá al poderoso fuerte. Vean cómo dice volverá al poderoso fuerte. Quiere decir que le dejaron por seguir con los ídolos, como estábamos en apostasía. Porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el resto de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. La destrucción acordada. De que viene destrucción, pero Yahweh promete a través de todo salvar un resto, salvar a unos pocos. Los 144,000, aunque sean como la arena, va a haber un poquito que va a salvar. El resto de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el soberano Yahweh de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra. Entonces no hay forma de quitarse el hecho de que toda la destrucción de Apocalipsis se va a cumplir. De que se va a cumplir, se va a cumplir. No hay forma de detenerlo. Lo que sí se puede hacer es buscar a Yahweh, volver a Él antes de que suceda para que Él nos proteja dentro de esos 144,000, de esos pocos, de ese resto que menciona aquí. Pues el soberano Yahweh de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en medio de la tierra. El pueblo pidió rey y les dio a Shaul, y Yahweh les avisó que tomaría a sus hijos e hijas, etc. Y al final Saúl desobedeció a Yahweh y todo lo pidió el pueblo por querer ser como las demás naciones. Exactamente. Es parte de lo que mencionaba ahora con el hecho de que todas las naciones tienen ídolos, nosotros no, pero querían ser como las naciones, cayeron en idolatría, entre otras cosas. Por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos dice así: pueblo mío
morador de Sión, no temas de Ashur. Con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Recuerden que normalmente Yahweh pone a Ashur al lado de Egipto, los menciona muy seguido juntos para comparar lo que hizo una nación y lo que haría la otra después, pero también Ashur representa el líder político, Egipto el líder religioso, o sea, las dos veces de Apocalipsis 13. Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Ashur, con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo. Bendito Yahweh, y más ahora en nuestro tiempo. Está por acabarse el enojo de Yahweh. Una vez que se manifieste en este tiempo final, ya Yahweh nunca más se va a volver a enojar. Y por eso nunca más va a haber sufrimiento, entre otras razones, otras cosas. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y Yahweh de los ejércitos levantará el látigo contra él, como en la matanza de Midiam, en la peña de Horeb. Bendito Yahweh. Aquí voy a Jueces 7 rápidamente, que es la guerra de Gidón, conocido como Gedeón, con 300 en contra de un ejército innumerable. Dice el 23, se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Asher y de todo Menashe y persiguieron a los Midianim. Gidón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Él era descendiente de Menashe, era descendiente de Yosef. Entonces, como descendiente de Yosef, representa al último. Descended al encuentro de los Midianim, tomad los vados de Bet-Bará y del Yarden antes que ellos lleguen. Unidos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Yarden, capturaron a dos príncipes de los Midianim, Oreb y Zeeb, como representación de Samael y Heilel, el cuervo y el lobo. El cuervo como el cuervo que envió Noah, recuerdan de la ventana cuando bajó el agua, que representa a Samael, el espíritu de, moviéndose sobre las aguas al inicio de la creación. Y Zeeb como lobo, siendo Lucifer el lobo vestido de oveja, que se hace pasar por ángel de luz. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Peña y lagar, primero y último. La destrucción de uno y la destrucción del otro a través del primero y el último. Yahushua como la peña, el último es el que pisa el lagar y hace caer a Heilel de los cielos. Después que lo persiguieron a los Midianim, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gidón, que estaba al otro lado del Jardín. Entonces, volviendo aquí, dice, y Yahweh de los ejércitos levantará el látigo contra él como en la matanza de Midiam en la peña de Oreb. Entonces nos recuerda esa batalla de Gidón importantísima porque representa el fin de los tiempos, por eso él peleó con 300, porque representa los 144,000, un número muy pequeño. Como en la matanza de Midiam en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en el camino de Egipto. O sea, como en el Éxodo, como lo hizo Moshe al levantar la vara y abrir el mar de juncos. Entonces vean qué curioso las dos historias que toma en cuenta para el fin de los tiempos. El Éxodo, porque va a haber un segundo Éxodo. Y la guerra de Gidón con 300, porque después en Armagedón pelea con los 144,000 en contra de todas las naciones. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo menciona esos dos eventos claves que representan el fin. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro al sacarnos de la esclavitud, al quitar de nosotros la carga que el enemigo como acusador ha puesto y todo lo demás que estas naciones o el mundo ha hecho en contra de su pueblo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Vean qué poderoso es su carga, pero la hemos estado llevando nosotros como esclavos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Bendito Yahweh. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos visto el principado sobre su hombro. Yahweh pone el principado sobre el hombro del último. Aquí muestra que estaba como esclavo, llevando una carga y un yugo que no era de él, pero Yahweh lo quita y pone su principado. Y será en el día ese, Yasur, Subaló, Meyal, Shikmeja, de sobre tu hombro. Ok. Entonces dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá, por cuanto tú eres mi ungido. Refiriéndose, como dije, se conecta con el último por el capítulo anterior, pero también con los 144,000, como cuerpo de Mashiach, el ungido. Verá, los 144,000 que son el templo. Otra forma de entender o traducir, que por eso estaba viendo aquí, es como si dijera, y el yugo se pudrirá ante mi rostro por el aceite que viene de Yahweh, que es la unción, la Ruach HaKodesh. Cuando la Ruach nos cubre, cuando, ¿verdad? Volviéndome un poco más, y como dice Juan, que ya lo leímos, Juan 14:26, que el Espíritu de Yahweh, que es la unción, que nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que dijo Mashiach, como dice primera de Juan, la unción viene a nosotros cuando confesamos el nombre de Yahushua. Entonces nosotros confesamos a Yahushua como soberano, la Ruach desciende y nos cubre como aceite.
nos unge. Y esa cobertura de aceite espiritual, ¿verdad? La Ruach HaKodesh, pudre el yugo y la carga que llevábamos del enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que sea que llevábamos, por ejemplo, la carga de la culpa por el pecado, a través de Mashiach, que perdona nuestros pecados, cuando llega el Espíritu, deshace, ¿verdad? Como cuando algo se pudre, eventualmente cae, deja de ser. Más si es algo que llevamos, al pudrirse básicamente queda en el camino a como nosotros seguimos avanzando. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por el aceite de mi rostro, o ante mi rostro por el aceite. Y vean también qué poderoso, porque acaba de decir, se acabará mi furor y mi enojo. Ya está diciendo, voy a dejar de enojarme. Y acabamos de ver que su ira es la vara, su ira es el ángel caído, acusador. Pero cuando nos cubre el aceite de Mashiach, la Ruach HaKodesh, se pudre el yugo que había puesto el acusador, y por ende cuando cae ese yugo y esa carga, ya el poderoso no está enojado con nosotros porque no tenemos carga de pecados, de culpa. ¿Sí está claro eso? Y repito, lo está diciendo todo en el mismo párrafo, no se va a volver a enojar. ¿Por qué? Porque la carga que llevábamos va a caer por la unción que él puso sobre nosotros. Dice, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, y en Micmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló y Gabaa de Shaul huyó. Vean qué curioso que menciona Gabaa de Shaul. Pudo haber dicho nada más Gabaa huyó, pero dice de Shaul. Shaul siendo el primer rey de Israel, que el pueblo quería rey como las demás naciones. Yahweh les dijo, no hagan eso, van a sufrir. Dijeron que sí, que no les importaba. Entonces Yahweh puso un rey, fue Shaul. Este se rebeló, desobedeció y fue quitado. Shaul representa a Heilel. Después entró David, que representa a Micael. Entonces dice, y Gabaa de Shaul huyó, así como el enemigo va a tener que huir. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Laish. Pobrecita Anatot. Madmena se alborotó y los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Vea cómo menciona varias naciones, varias tierras, básicamente para representar el mundo entero por el que va a pasar. Y finalmente todos van a tener que honrar a Yahweh a través de su pueblo, a través de los elegidos. Van a terminar pidiendo ayuda. Repito, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón y en Migmas contaron su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Gebá, Ramá tembló y Gabaa de Shaul huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais. Pobrecita Anatot. Madmena se alborotó y los moradores de Gebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob y alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Alzará su mano, ¿verdad? Como quien pide ayuda, como quien busca, así como cuando buscamos a Yahweh que alzamos las manos. Y alzará su mano al monte de la hija de Sión, los 144,000, el reino de Yahweh, al collado de Jerusalén. He aquí el soberano Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Vean que hablaba de las naciones como bosque, de Ashur como un bosque, de las personas como árboles y del hacha con el que los va a cortar. He aquí el soberano Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Los árboles de gran altura serán cortados, las naciones más altas, los líderes más fuertes. Los altos serán derribados, los árboles de gran altura serán cortados, los altos serán derribados. Cortará con hierro, una vez más, Roma. Roma también, o el hierro, también se conecta con los ángeles, como he mencionado, la mezcla de barro, hierro en la estatua de Nabucodonosor, que vio Nabucodonosor, representa también, como ahí mismo lo dice en Daniel 2, la mezcla de ángeles con humanos, el hecho de que gobernarían híbridos, porque los días del Hijo del Hombre serían como los días de Noaj, cuando eso sucedió. He aquí el soberano Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, los árboles de gran altura serán cortados, los altos serán derribados. Cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. La espesura del bosque, ¿verdad? Las naciones grandes, poderosas, llenas de gente, y el Líbano, que representa fortaleza, caerá con estruendo. Líbano viene de Labán, que es blanco. Labán, el hombre que engañó a Jacob y lo hizo casarse con la que no era al principio, aunque, por la voluntad de Yahweh sí era, pero no la de él. Y era necesario que se casara con Lea. Pero vemos cómo Labán lo engaña para que se case con otra. Labán le cambia el salario todas las veces posibles, básicamente le roba, después no lo quería dejar irse, Labán era un idólatra, etc. Entonces representa a Lucifer, que se hace pasar por ángel de luz, siendo oscuridad se hace pasar por luz. Y eso lo digo, ¿verdad? Por lo que significa el nombre y cómo se comportó. Significa blanco, pero se comportó negativo. Labán. Entonces el Líbano, en el sentido negativo, representa eso, el hacerse pasar por bueno, por justo,
siendo lo contrario, y por eso Yahweh lo corta. Y Lebaná, que es blanca o la luna, y por ende también tiene connotaciones con la oscuridad, con el fin de los tiempos. Cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Ahorita, bueno, como vamos a ver, cuando diga los nombres, voy a verlos como normalmente lo hago, leyendo los significados para ver el mensaje, pero en porciones como esta, de profecía, de escritura, cuando menciona los nombres muy seguido, Yahweh, entre otras cosas, nos está diciendo con el significado del nombre, o sea, como que pone el nombre y después dice lo que le va a hacer a esa nación basándose en el significado del nombre de esa nación. Entonces muchas veces como que ya está implícito en el mensaje mismo, lo que quiere decir. Cuando uno ve el significado del nombre, se confirma. Es como, con razón les va a hacer esto porque el significado de tal nación, de su nombre, es eso mismo. En todo caso, principalmente cuando es así, sí. Entonces, aquí en estos nombres empieza con Ay, que es montón de ruinas. Entonces, montón de ruinas del precipicio, eso es Migrón, precipicio. Entonces, un montón de ruinas del precipicio escondidas en la colina. Bueno, aquí hay, digamos, Gabá es colina, Ramá, lugar alto, Givá, otra forma de decir colina. Entonces vemos como tres nombres tienen que ver con lugares montañosos o con montañas, colinas, lo cual representa reinos. Entonces el punto está diciendo que va a botar todos los reinos, todas las montañas se van a venir abajo para que al final solo quede una, que sea la de Jerusalén. Después viene, bueno, Shaul, que es el deseado, representa en lo positivo al deseado de las naciones. Galim, fuentes de agua. Laish, león. Anatot, la respuesta a las oraciones. Madmena, montón de estiércol. Geibim, cisternas. Nob, lugar alto. Sión, lugar quemado. Jerusalén, la instrucción de paz. Y Lebanón, blancura. Entonces, con solo esos nombres voy a tratar de ver qué se puede decir aquí. Montón de ruinas del precipicio, que se puede ver como el segundo cielo desde donde cae Lucifer al ser arruinado con el tercio de los ángeles, caen como desde un precipicio, ¿verdad? Se precipitan a la tierra. Montón de ruinas desde el precipicio que ha sido escondido, ¿verdad? El segundo cielo que está escondido para los hombres, como una montaña alta, como un monte, o sea, un reino, del deseado que tiene fuente de aguas, que sería Yahushua, el agua, viene como león para responder las oraciones, mientras será un montón de estiércol, mientras habrá montones de estiércol en las cisternas. Recuerden que el Seol es llamado una cisterna sin agua. Cuando Yahweh se lleva a los elegidos, verá, van a morir muchas personas a través de los sellos, las trompetas y las plagas postreras, y van a ser descartados, desechados, ¿verdad? Como normalmente el estiércol es desecho, aunque se puede usar para abonar la tierra. Entonces hasta eso tiene función. La muerte de los impíos, que son desechados como estiércol, terminan siendo para algo positivo en lo que respecta a la justicia y el plan, el propósito de Yahweh. Entonces, como una montaña de estiércol en las cisternas, que se puede ver como el Seol o en los huecos de la tierra, en un lugar alto, quemado por el sol, que es Sión, vendrá la enseñanza de paz con blancura, ¿verdad? Que sería con pureza, con limpieza. La enseñanza apartada, la verdadera enseñanza en contraste con la de la apostasía. Entonces, en resumen, aquí lo que se podría ver es como que de los cielos va a caer el ángel, Lucifer, el ángel caído, con el tercio de los ángeles, a esta tierra mientras se manifiesta el deseado de las naciones. Y bueno, solo porque, para no hacer un enredo, lo voy a volver a repetir rápidamente. Como montón de ruinas se precipita desde lo escondido, o como montón de ruinas que cae del precipicio escondido, como una montaña alta, como una montaña alta, ok. Mientras el reino o imperio, el monte del deseado, y me refiero a eso recuerdan que en Daniel dice que mientras estén gobernando los reyes de la bestia, Yahweh va a levantar un reino que nadie va a quitar. O sea, mientras la bestia está gobernando, Yahweh va a estar levantando su reino. Digo eso porque aquí se menciona montaña, bueno, colina, lugar alto y montaña. Entonces, poniendo como la colina, el reino de la bestia, y después la otra montaña como el deseado de las naciones, que sería el último. Entonces, como un montón de ruinas del precipicio que está escondido, como una montaña alta del segundo cielo, va a ser un montón de ruinas que van a caer de ahí en Apocalipsis 12. Mientras la montaña del deseado dará aguas, que son Yahushua, ¿verdad? La enseñanza de Yahushua, como un león que responde oraciones, mientras como una colina de estiércol en la cisterna, sin agua, la tumba, el Seol, en el lugar alto, quemado por el sol, se dará la enseñanza de paz con blancura.
Entonces, como que pasa de negativo, positivo, negativo, positivo. Cae Lucifer del cielo como de un precipicio que está escondido, el segundo cielo, mientras se levanta el reino o montaña del deseado de las naciones que viene como león a responder oraciones, mientras en la tierra se está dando un montón de estiércol a través de la muerte. En esa cisterna que es el Seol, se dará sobre el monte Sión la enseñanza verdadera con limpieza, blancura. Eso con los nombres que vemos ahí al final del capítulo 10 de Isaías.